Bueno, vamos a cumplir un compromiso que nos ha quedado de una nota anterior cuando analizábamos todos los escenarios posibles con las designaciones de Ariel Lijo y de García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No les voy a resumir todo lo que pasó hasta aquí porque creo que está como demasiado visto y demasiado conocido y demasiado escuchado. Pero el doctor Abel Cornejo, que estuvo con nosotros y estuvimos ensayando escenarios posibles de todo lo que podía pasar, tal cual nos dijo recién antes de iniciar este bloque, nos dijo, ya está el final de la película. Bueno, es un final feliz. ¿Qué es este final, Abel? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un final republicano, que es el mejor final que podía tener esto. A pesar de todas las presiones que han sufrido los senadores, basta escuchar, por ejemplo, el discurso de Anabel Fernández Sagasti ayer, increíble, que dijo incluso fue amenazada por un juez de la Corte Suprema, no desmentido. Más allá que me sigue preocupando que alguien, una senadora de la Nación, en sesión pública, pasada por varios canales en directo, haga una denuncia de este tipo y ningún fiscal se dé por aludido, ¿no? Curiosidades que hay. Sin embargo, bueno, hubo una respuesta republicana, como decía recién, porque se ha cumplido con la Constitución Nacional, y cuando se cumple la Constitución Nacional, aun cuando sea con rechazo de los pliegos, siempre se van fortaleciendo las instituciones. Y después de tantos denuestos que ha sufrido la política y todos los adjetivos calificativos habidos y por haber, que se han utilizado, ayer quedó puesto en evidencia cuán necesaria es la política en el cabal sentido del término para destrabar algunas situaciones. En otro medio, dije los otros días que la terquedad le hace mucho mal a las instituciones, porque incluso se dice que hay senadores próximos al oficialismo que han tratado de oficiar ante el presidente para que retirase los pliegos y evitar una derrota que no es como se está diciendo ahora, que ya era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo creo que se van a escribir muchos ríos de tinta sobre este episodio de los dos jueces de la Corte y todo lo que sucedió prácticamente dentro de un año. Que no se trataron los pliegos. Ahora, ¿se puede culpar al Senado de no tratar esos pliegos? De ninguna manera. El Senado cumplió su obligación constitucional. Quien tiene que instar los pliegos, o quien tenía que instarlos, es quien los está proponiendo a los jueces, que es precisamente lo que no ocurrió. Ahora, dos cosas distintas han pasado con Ariel Lijo por un lado y García Mansilla por otro. Así es. Ariel Lijo vuelve a su juzgado federal. No sé si esto, y la pregunta técnica, jurídica, es si lo pueden volver a proponer, es la primera pregunta que te dejo ahí latente, y lo segundo es, ¿qué pasa con García Mansilla a partir de esto? A los dos los pueden volver a proponer. Lo que pasa es que lo del Lijo también, cuando habla el senador Paul Troni ayer, ex oficialista, Lijo, que tantas veces ha salido airoso el Consejo de la Magistratura, creo que tiene, no sé si llegó a tener cerca de 60 denuncias en el Consejo de la Magistratura, y a pesar de eso se lo proponía para ir a la Corte. La Cámara Federal de la Capital lo autoriza cuando el Reglamento de la Justicia Nacional dispone que es la Corte quien tiene que autorizar. La Corte decide no prestarle juramento. En fin, la historia se encargará en ese caso. Y de García Mansilla, en esta situación, yo voy a seguir con alguien que debería estar en la Corte Suprema, que es María Angélica Gelli, para mi modo de ver, la constitucionalista más brillante que tiene el país en este momento. Esta mañana leía una nota de opinión de ella donde dice, si se ha cumplido con el procedimiento constitucional donde el Senado rechazó un pliego, no puede seguir siendo juez de la Corte, donde el tema del decreto yo tengo una postura absolutamente minoritaria, pero no es en soledad, ¿no? Hay gente que piensa igual que yo,
que es que las designaciones en comisión, unos decían que era por el siglo XIX, yo lo dije en este mismo programa, Sí. por las distancias, todo eso, pero también que eso está previsto en el caso de los militares y los embajadores, donde sí hay que cambiarlos de destino de acuerdo a las necesidades políticas y muchas veces hay que designarlo en comisión hasta tanto den el acuerdo. Los jueces se quedan de por vida y mucho más los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, ahora la Corte ha quedado en una situación muy delicada porque también la Corte tiene responsabilidad en lo que pasó. Si bien no le toma el juramento al hijo, sí le toma a García Mansilla, aún sabiendo que se había iniciado, porque distinto podría haber sido opinable, aunque a mí no me guste, si no se hubiese iniciado el proceso constitucional de designación. Pero intervino la Comisión de Acuerdo del Senado y se había elevado al Pleno eso. Que al momento que jura García Mansilla, ya el Pleno tenía que reunirse, como pasó ayer, sí, que una sesión especial, y encima escuchaba ayer en programa de los medios de Buenos Aires que dice, pero no se trata ficha limpia, deberían informarse que cuando se da acuerdo a los jueces, es una sesión especial, más la de los jueces de la Corte Suprema que exige una mayoría agravada de 2/3 de los miembros presentes, es sesión especial porque únicamente puede tratarse ese tema. Ayer no se podía tratar ningún otro tema que no fuese ese. Entonces, bueno, a la Corte ahora queda una situación ante un juez que se le rechazó el pliego con los procedimientos constitucionales, amparado en un decreto que si avala eso, es como que el presidente queda habilitado para seguir designando jueces por decreto tantas veces como se le dé la gana. Sí, sí, y la Corte tomándole el juramento. Y la Corte tomándole el juramento, sí, claro, que me hizo acordar a una de las fechas más nefastas de la historia institucional argentina, que es la famosa acordada del 6 de septiembre de 1930, cuando lo derrocan a Hipólito Yrigoyen, quienes amaban la institucionalidad del país pensaban que la Corte iba a rechazar al gobierno de facto y sacó la famosa acordada de la continuidad de los actos jurídicos avalando el golpe de Estado. Bueno, a esos tiempos es precisamente lo que no hay que volver. Y un dato de color, no sé si lo sabías porque vos sos muy lector y un estudioso, pero en los considerandos del decreto de designación de estos dos jueces, ¿a quién se recurre? A la época de Guido. Derrocado a Arturo Frondizi, se lo pone a José María Guido como presidente títere por las Fuerzas Armadas, pero Guido fue un presidente de facto. Por supuesto que designa a los jueces de la Corte, sí, claro, por decreto. Sí. Claro, es como en los otros gobiernos militares, digamos. Uno se ríe para no llorar, pero el gobierno de Guido fue un gobierno de facto. Ahora, esto, digamos, cuando uno hace el resumen de esto yo uso la palabra sainete porque no me sale otra cosa. Ahora, y estamos hablando del máximo tribunal de la Argentina y estamos hablando de un sainete. A la par de esto, Milei, digamos, sigue con su prédica de convocar a supuestas inversiones. Y habla permanentemente, a la par de esto, de seguridad jurídica. Esto parece una contradicción enorme. Ahí hay muy interesante eso que vos estás planteando por otra cuestión que te quiero decir. La Corte, entre otras responsabilidades que tiene, suponte, vamos a un ejemplo extremo, que es que están vacantes los 5 lugares, los 5 sitiales de la Corte Suprema. No se paraliza el Poder Judicial. La ley de subrogancias prevé que cuando faltan los jueces de la Corte, para cada expediente que llega a la Corte, se debería completarla a la Corte con los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones. Es decir, que esto de que la Corte permita de que se siga designando por decreto, ¿qué pasa si la Corte hace un acuerdo y dice vamos a aplicar la ley de subrogancia hasta tanto se complete la Corte y de ahora en más vamos a votar siempre 5 jueces, 3 jueces titulares y 2 por sorteo, presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones? Los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones han seguido un procedimiento constitucional que es pasar por el Consejo de la Magistratura, ser ternado, el presidente los propuso y el Senado le dio el acuerdo, es decir, son jueces de la Nación con acuerdo del Senado. Ahora, hay antecedentes de no sé si ponerle la palabra escándalo, parecido a esto. Como esto no hay nada.
como esto no hay nada. Y me parece que lo de ayer fue una lección de instrucción cívica a nivel masivo, que hay que aprovecharla, y hay que reflexionar. Y yo espero que haya algún tipo de llamado de conciencia, porque me parece que el Poder Ejecutivo insiste con la teoría del caos, ¿no? La teoría del caos esta de que generar permanentemente este tipo de situaciones de turbulencia severa, digamos, para que de ese modo poderse salir con la suya. Eso no es una democracia liberal, ¿no? Abel, gracias por venir como siempre. Al contrario, un gusto. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 9 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos, que termine muy bien este domingo.